Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de matemáticas, nos enfocaremos en el área de la aritmética para estudiar el conjunto de los números naturales. Los números naturales son los primeros números que el hombre utilizó para contabilizar objetos. Este conjunto se representa con la letra N mayúscula, siendo la unión del centro de un grosor diferente. El conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. Sabemos que sus elementos comienzan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 y puede seguir creciendo hasta cualquier cantidad que podamos imaginar. Este conjunto, al igual que otros conjuntos de números, tiene algunas propiedades como lo es la cerradura, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la existencia y unicidad de elemento neutro. Estudiaremos estas propiedades porque son de mucha utilidad. También es importante mencionar que las operaciones o el operar cantidades o cifras mediante una suma, resta, multiplicación o división son operaciones binarias, es decir, que se aplican a pares de números. No podemos nosotros sumar tres números o cantidades a la vez. Siempre sumamos de dos en dos. Tenemos un pequeño ejemplo en pantalla en el que deseamos sumar las cantidades 3 más 2 más 5. Y se observa que primero vamos a sumar 3 más 2, por eso están entre paréntesis. Aquí vemos que trabajamos con dos cantidades y su resultado es un 5. Después a este resultado le sumamos la tercera cantidad y obtenemos como resultado final 10. Así sucede con todas las operaciones que se han mencionado. Comencemos a ver las propiedades. La propiedad de cerradura es la primera que estudiaremos y el conjunto de los números naturales es cerrado bajo la suma, debido a que, sin importar cuáles sean los dos números naturales que elijamos, el resultado de sumarlos va a ser otro número natural. Tenemos en pantalla dos ejemplos. El primero es sumar 2 más 3 y su resultado es 5. Esto lo podemos comprobar buscando estos elementos en nuestro conjunto. Observamos que en efecto el 2 sí pertenece a los números naturales, así como el 3 y el 5. Aquí está 2, 3 y 5. Hemos podido comprobar esta propiedad, pero veamos otro ejemplo. Ahora sumaremos el 5 más el 6 y nos da 11. Tengo 5 y 6 y el resultado nos da 11. También pertenecen a este conjunto. Esta propiedad también se puede aplicar a la multiplicación de números naturales. El conjunto de los números naturales es cerrado bajo la multiplicación porque cualquier multiplicación de números naturales tendrá como resultado otro número natural. Así, por ejemplo, si yo elijo los números 2 y 3, al multiplicarlos, su resultado es 6 y 6 también aparece en este conjunto. Es decir, 2, 3 y 6 pertenecen al conjunto de los números naturales, observando lo que hemos dicho. Si ahora elegimos el número 6 y lo multiplico por 2, obtendré 12. Y si nosotros identificamos todos los elementos de los números naturales, después del 9 tenemos 10, 11 y 12, y ahí aparece el resultado de esta multiplicación. Resulta que operaciones como la resta y la división no cumplen con esta propiedad. Y primero veremos la resta. Tengo un ejemplo en el que restaré los números 3
y 5. Estos sí son naturales. Su resultado va a ser negativo 2. Y como lo acabo de decir, en el conjunto de los números naturales, si nosotros buscamos, no existirá ningún negativo. Esto es porque negativo 2 no pertenece al conjunto de los números naturales. De hecho, negativo 2 es un número entero negativo. Nosotros podemos comprobar esto mediante la siguiente información. Sabemos que al restar tenemos minuendo y sustraendo. Los tenemos en la pantalla identificados a mano derecha. Si el sustraendo es mayor que el minuendo, obtendremos como resultado un número negativo. Esto sin importar cuáles sean los números. Obviamente, estamos diciendo que tengo un número pequeño y le voy a restar un número más grande. Si yo hago esto, mi resultado será negativo. Pero si yo trabajo un número grande y le quito uno más pequeño, mi resultado obviamente sí cumplirá con la regla. Pero debido a que depende del orden, es decir, de los valores del minuendo y del sustraendo, se dice que esta propiedad no cumple en el conjunto de los números naturales. Veamos ahora qué pasa con la división. Cuando dividimos, los elementos reciben el nombre de dividendo y divisor. Y tengo como ejemplo el dividir 3 entre 2, cuyo resultado sabemos que será 1.5. Si buscamos el 3 y el 2, sí aparecen en los números naturales, pero 1.5 no aparecerá, es decir, 1.5 no pertenece a los naturales. Y de acuerdo a otros conjuntos que hemos estudiado, la división 3 entre 2 se puede representar como una fracción 3 de 2 y al realizar esta operación obtenemos el resultado 1.5. Es decir, 3 de 2 o 1.5 es una fracción decimal. Y podemos decir el siguiente enunciado. Si el divisor no cabe n veces exactas en el dividendo, obtendremos como resultado un número decimal o una fracción. Estamos utilizando nomenclatura y terminología específica del área de matemáticas y de la idea de conjuntos. La información de pertenece, de no pertenece, es precisamente conceptos esenciales de conjuntos. Veamos la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la propiedad asociativa y se dice que la suma en el conjunto de los números naturales es asociativa porque el resultado no depende del orden de asociación de los sumandos. Y tenemos, por ejemplo, 2 más 3 más 5. ¿Cómo voy a identificar que he asociado utilizando paréntesis? Mi forma 1, si se dan cuenta, asociaré primero 2 más 3. Es decir, primero sumaré estos dos números. 2 más 3 me da 5. Y si a este resultado le sumo el otro 5, obtendré 10. Ahora, puedo asociar de diferente manera los números. ¿Cómo haré eso? Ahora en lugar de sumar 2 más 3, sumaré primero 3 más 5 y después a su resultado le sumaré 2. 3 más 5 nos da 8 y 8 más 2 nos da 10. Vemos, en efecto, que sin importar cómo asociemos los números a sumar, el resultado será el mismo. Veamos ahora esta propiedad en la multiplicación. La multiplicación en el conjunto de los números naturales también es asociativa, porque el resultado no depende del orden de asociación de los factores. Deseamos multiplicar como ejemplo 2 por 3 por 5.
y de igual forma la asociación se representará con paréntesis. Si yo elijo primero asociar 2 por 3, su resultado será 6. Y luego este 6, que fue el resultado, al multiplicarlo por 5, nos dará 30. Puedo asociar estos números de otra manera. En lugar de asociar 2 por 3, primero asociaré ahora 3 por 5 y luego lo multiplicaré por 2. Y observamos que el resultado es exactamente el mismo y se cumple la propiedad asociativa. De igual forma, como sucede con la propiedad anterior, la resta y la división no cumplen con esta regla o con esta propiedad. Una vez más, identificamos quién es el minuendo y el sustraendo y nos solicitan restar los números 1, 2 y 3, que ya sabemos que pertenecen al conjunto de los números naturales, pero nos solicitan que se cambie el orden de asociación y primero asociaré 1 y 2. Si yo resto 1 menos 2, obtendré como resultado negativo 1. Y si a negativo 1 le resto 3, obtendré como resultado negativo 4. En mi segunda forma de asociar, no asociaré el 2 y el 1. Asociaré el 1 con el 3. Es decir, primero restaré 1 menos 3, cuyo resultado es negativo 2. Y si observan, sigo teniendo mi primer número 2, que es este. Si a ese 2 le resto negativo 2, aquí vemos algunas características o propiedades de los números enteros. Comúnmente decimos en nuestros cursos que menos por menos es más, pero la forma correcta es negativo. Del negativo se vuelve positivo. Entonces tendré que 2 menos negativo 2 será igual a 2 más 2 y su resultado es 4. Vemos entonces que si yo empiezo a asociar los números de diferente manera, obtendré diferentes resultados y con esto se comprueba que la resta no es asociativa. Es decir, el orden en el que restamos los números sí es importante. Veamos ahora la división. Y una vez más, vemos en pantalla quién es el dividendo y quién es el divisor. Trabajaremos con las mismas cantidades, 1, 2 y 3. Y se solicita dividir estos números cambiando su orden de asociación. Primero trabajaremos dividiendo 1 entre 2 y el resultado de esta operación será dividido entre 3. 1 entre 2 es un medio y lo puedo escribir como fracción. Después lo puedo dividir un medio entre 3 y me conviene escribirlo como una fracción compleja. Un medio en el numerador y en el denominador el 3. Pero el 3 también lo puedo escribir como fracción 3 entre 1. Y así utilizamos la regla que ya conocemos, que hemos dicho que se puede decir que es la regla del sándwich o de la tortilla. Extremos por extremos, 1 por 1 nos va a dar 1 y su resultado se escribe en la parte de arriba. Y luego los centros 2 por 3 son 6. Nos dará el número 6 que se escribe abajo. En este orden de división tendremos un sexto como resultado. Si ahora nosotros cambiamos el orden, dividiendo primero 1 entre 3 y luego 2 lo dividimos entre este resultado, obtendremos un valor diferente. Veamos, el 2 se queda igual porque va a ser la última cantidad y primero divido 1 entre 3, lo que me dará un
tercio. Lo escribo una vez más como fracción compleja. El 2 pasa a la parte de arriba, al numerador, y lo escribo como fracción. 2 los puedo escribir como 2 entre uno, y esto será dividido entre uno de 3 o uno entre 3. Y aplicamos la misma forma de resolver. Extremos por extremos. 2 por 3 son 6 y este resultado se escribe arriba. Y centros los multiplicamos. Uno por uno será uno. Tendremos que esta división nos dará 6 entre uno, lo que es igual a 6. Observamos que el orden en el que dividimos los números también es importante. Veamos nuestra siguiente propiedad. Nuestra siguiente propiedad es la propiedad conmutativa. En el conjunto de los números naturales, la operación suma es conmutativa, es decir, que el orden de los sumandos no altera la suma. Si yo tengo a más b, también puedo sumar b más a. Y tenemos como ejemplo los números 2 más 3 más 5. Observamos que primero podemos sumar 2 más 3 y luego a este resultado agregarle el 5. O yo puedo cambiar, conmutar el orden. En lugar de escribir primero el 2, escribo primero el 3 y 3 más 2 son 5, más 5 también son 10. Yo también puedo cambiar de posición al 5, lo puedo conmutar pasándolo hasta el inicio y tendremos, por ejemplo, 5 más 2 más 3, o puedo escribirlo también como 5 más 3 más 2 y obtendremos de las cuatro maneras el mismo resultado. Entonces, conmutar es cambiarlo de posición para entenderlo más fácil. Hemos visto que en la suma sí se cumple. Veamos ahora en la multiplicación. En el conjunto de los números naturales, la operación multiplicación es conmutativa debido a que el orden de los factores no altera el producto. Si multiplicamos dos cantidades, es lo mismo multiplicar A por B que multiplicar B por A. Y una vez más, veremos un ejemplo en el que también trabajaremos los números 2, 3 y 5. Primero multiplicaré 2 por 3 y luego por 5. Nos da el resultado 30, pero si yo conmuto el orden, si escribo primero el 3 y lo multiplico por 2 y luego por 5, también obtendré el mismo resultado. Y de la misma manera que lo hicimos con la suma, yo puedo conmutar el 5 de posición pasándolo hasta adelante. Por ello, en mi forma 4 me aparece 5 por 3 por 2 y el resultado también es 30. Otra forma es 5 por 2 por 3, sin importar, como lo dijimos, el orden de los factores, el resultado del producto será el mismo. Pero, una vez más, para la resta y la división no se cumple esta propiedad. Por ejemplo, si restamos entre sí los números 1, 2 y 3, cambiando el orden de la operación, obtendremos diferentes resultados. Primero, restaré 1 menos 2, lo cual nos dará negativo 1. Y si a negativo 1 yo le resto 3, obtendré negativo 4. O, como lo hemos visto de forma tradicional, menos 1 menos 3 nos dará menos 4. Pero ahora, si yo cambio el orden, si paso primero al 2, obtendré 2 menos 1, lo cual nos da 1. Y si a este 1 le resto 3, obtendré negativo 2. Y vemos que si alteramos el orden o si conmutamos de posiciones los números en la resta,
el orden y el resultado sí se altera. Lo mismo pasará con la división. Tenemos los números 1, 2 y 3 y primero dividiré 1 entre 2, lo cual nos da un medio y un medio al dividirlo entre 3 nos da un sexto. Eso ya lo vimos en la diapositiva anterior. Ahora voy a conmutar, es decir, voy a cambiar de posición los valores para realizar la misma operación. Pero ahora escribiré primero el 2, es decir, dividiré primero 2 entre 1, cuyo resultado es 2. Y luego, si a 2 lo divido entre 3, obtendré 2 tercios o 2 de 3. Y vemos que, como lo hemos dicho, si cambiamos el orden en la resta y en la división, el resultado será diferente. Entonces, hemos visto 4 propiedades. Veamos una más. El elemento neutro. En este conjunto existe el elemento neutro y el cero es el único número que cumple la condición de que cualquier número natural más cero nos dará como resultado el mismo número natural. Es decir, cero más cualquier número a nos dará como resultado el número a. O un número a más cero nos dará el número a siempre y cuando a pertenezca al conjunto de los números naturales. Y tenemos un ejemplo. 2 más cero nos da 2. Y otro ejemplo. 0 más 3 nos da 3. Y tanto 2 como 3 sí pertenecen al conjunto de los números naturales. El número cero recibe el nombre de neutro aditivo. También tenemos como número especial el número uno, pero antes de hablar de él, debemos mencionar que el cero no pertenece al conjunto de los números naturales. Hay que tener cuidado con eso. Es frecuente que algunos autores digan que el cero sí pertenece a los naturales, pero esto es mentira. El cero tomó gran cantidad de tiempo para poder identificar una manera de representarlo y por ello no se incluyó en los números naturales. Ahora si veamos el otro número especial. El otro número especial es el uno y este número será especial para la multiplicación. El uno es el único elemento de los números naturales que cumple la condición de que cualquier número natural por uno nos dará como resultado el mismo número natural. Es decir, uno por cualquier número a nos dará a, o si cambiamos el orden de los factores, un número a por uno nos dará el mismo número a. Y tenemos dos ejemplos. Uno por 3 nos da 3. Y si ahora yo tomo 2 y lo multiplico por uno, obtendremos 2. Esta propiedad o característica hace que el número uno reciba el nombre de neutro multiplicativo. Entonces tenemos neutro aditivo y neutro multiplicativo en el conjunto de los números naturales, siendo el cero el neutro aditivo y el uno el neutro multiplicativo. Bastante interesante esta clase y con mucha información que analizar. Se propone comprobar si las siguientes operaciones de suma, multiplicación, cumplen con la propiedad de cerradura. Se puede guiar con los ejemplos de la diapositiva 2. También se solicita comprobar si estas operaciones de suma, restas, multiplicaciones cumplen con la propiedad asociativa tal y como se vio en la diapositiva 3.
De manera análoga, se solicita comprobar si las operaciones que se muestran en el tercer cuadrante de la pantalla cumplen con la propiedad conmutativa, tal y como se observa en la diapositiva 4. Y también se solicita que se compruebe la propiedad del elemento neutro para las operaciones del cuadrante 4. Aquí, la diapositiva que podemos consultar es la diapositiva 5, no la 4. Repito, es la diapositiva 5. Con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal, donde podemos consultar otros videos referente a este tema, en el cual hablamos de los números racionales, números irracionales. También tenemos el video referente a conjuntos y sus características. No olviden darle like y suscribirse. Hasta luego, gracias.